¿Alguna vez has sentido que la verdadera conexión con Dios depende de templos o rituales? Como si su fe fuera algo mucho más grande de lo que cualquier institución religiosa puede ofrecer. Hoy comprenderá por qué tantos elegidos se están alejando de las iglesias y descubren una espiritualidad más pura y libre. Pero primero, suscríbase al canal y deje similares, porque este video puede abrir los ojos a algo que siempre ha sentido, pero nunca supe cómo explicar. Además, comenta ahora mismo: mi fe me guía. Escribir esta frase en los comentarios es una señal de que está listo para escuchar su llamada espiritual. ¿Alguna vez has sentido que incluso dentro de la iglesia había algo que no tenía sentido? ¿Cómo, en lugar de fortalecer su conexión con Dios, ese entorno parecía vacío, artificial, sin la verdadera llama de la espiritualidad? Este sentimiento no ocurre por casualidad. Muchos elegidos, a lo largo de su caminata, se dan cuenta de una desalineación entre lo que la iglesia predica y lo que realmente sienten dentro de sí mismos. La religión institucionalizada debería ser una forma para el despertar espiritual, pero en muchos casos solo se ha convertido en un sistema lleno de reglas, cargos e intereses que tienen poco que ver con la esencia divina. Los elegidos se alejan de la iglesia porque sienten que su búsqueda de Dios no puede limitarse a 4 muros. El verdadero llamado espiritual no está atrapado con templos o tradiciones físicas creadas por hombres, sino en experiencia directa con lo divino sin intermediarios. Esta inquietud que muchos sienten al asistir a una iglesia es, de hecho, una señal de que están despertando a una fe más pura y verdadera. Se dan cuenta de que su conexión con Dios no puede ser vendida, manipulada o restringida por dogmas. La búsqueda de la verdad va más allá de las palabras de un líder religioso y se convierte en un viaje personal de descubrimiento. La eliminación, sin embargo, no significa pérdida de fe. Por el contrario, muchos de los que abandonan la iglesia informan que nunca han sentido a Dios tan presente como cuando decidieron caminar su propio camino espiritual. Llegan a comprender que su misión no es ciegamente seguir las tradiciones impuestas, sino vivir una fe auténtica, libre de control e intereses ocultos. Este despertar es doloroso al principio, ya que viene con preguntas, dudas y a menudo el rechazo de amigos y familiares. Pero en el fondo es el primer paso para la verdadera libertad espiritual. Hay un momento en la vida de los elegidos en el que la iglesia ya no es suficiente. Comienzan a darse cuenta de que hay algo más grande más allá de la predicación repetitiva, más allá de las canciones emocionantes y más allá de los discursos de la prosperidad, que una vez parecía suficiente, ahora se vuelve superficial, sin profundidad. El alma comienza a anhelar una conexión más directa con Dios, sin interferencia humana, sin rituales obligatorios, sin la necesidad de pertenecer a un sistema que a menudo parece más interesado en mantener el control fiel que verdaderamente guiarlos al Creador. Esta llamada interna viene sutilmente pero constante. Puede comenzar con pequeñas dudas sobre ciertas prácticas dentro de la iglesia o con la incomodidad en la hipocresía de algunos líderes. Poco a poco, el elegido se da cuenta de que ya no necesita un intermediario para conectarse con Dios. La búsqueda de la verdad se vuelve más intensa y entiende que la presencia divina no está restringida a un templo, sino dentro de su propio espíritu. Viene a ver que la fe está viva, dinámica, que no puede ajustarse dentro de las reglas rígidas y manipuladas. La iglesia puede ser un punto de partida, pero nunca debería ser el arresto de su espiritualidad. Si siente que su conexión con Dios va más allá de lo que ofrece la religión, no significa que esté equivocado. Por el contrario, significa que estás despertando a algo más grande.
El verdadero templo no está hecho de ladrillos y cemento, sino de tu corazón. Y ahí es donde siempre ha estado Dios, con la esperanza de que se libere de las corrientes impuestas por los hombres, para que realmente lo encuentren. El propósito inicial de las iglesias era simple: un lugar de comunión, aprendizaje, fortalecimiento de la fe. Pero con el tiempo, esta esencia se ha perdido. Lo que una vez fue un refugio para el alma, hoy, para muchos, se convirtió en un ambiente de recolección, estatus y disputas de poder. La espiritualidad, que debería ser el centro de todo, finalmente fue eclipsada por el materialismo y la búsqueda desenfrenada del crecimiento institucional. El templo, que debería ser un lugar de conexión, a menudo se convierte en un lugar de juicio, donde las apariencias valen más que la esencia. Muchos elegidos perciben este cambio y no pueden ignorarlo. Sienten que algo está mal, que las prioridades se han revertido. El servicio se ha convertido en un espectáculo, la fe se convirtió en un chip de negociación, y el mensaje que debería liberar se usó para encarcelar. Cuando la búsqueda de seguidores y donaciones se vuelve más importante que la transformación interna, el elegido siente que este lugar ya no es su hogar espiritual. No solo quiere escuchar hermosas palabras, quiere sentir a Dios, vivir a Dios, ser Dios en sus acciones diarias. Por lo tanto, muchos se alejan, no por rebelión, sino por necesidad. Entienden que la verdadera fe no se puede medir por la cantidad de veces que se frecuenta un templo o por la forma financiera que se dona. La verdadera fe está en la vida cotidiana, en la compasión, en el amor, en la búsqueda sincera del Creador. Y cuando una iglesia se convierte en una estructura vacía, el espíritu de los elegidos pide libertad para volar más allá de las paredes que intentan encarcelar su conexión divina. Es imposible ignorar el crecimiento del materialismo dentro de muchas iglesias. Lo que alguna vez fue un lugar de búsqueda espiritual hoy, en muchos casos, se ha convertido en un imperio comercial. Los pastores y los líderes que deberían predicar la humildad, mientras que los fieles son presionados para dar más y más en nombre de una bendición que supuestamente solo vendrá a través de la contribución financiera. La fe, que debería ser sagrada, se ha convertido en un producto, y los elegidos, que tienen una mayor sensibilidad espiritual, sienten que es difícil. Esta desalineación aleja a aquellos que buscan algo verdadero. El elegido se da cuenta de que Dios no está en una oferta obligatoria, ni en campañas millonarias para apoyar templos gigantescos. Dios está en simplicidad, sincera entrega, en la conexión que no requiere intercambios ni sacrificios materiales. Cuando la iglesia se convierte en una empresa más que un espacio para la elevación espiritual, el elegido siente que su alma ya no pertenece a ese lugar. El verdadero crecimiento espiritual no ocurre a través del Estado, el poder o la riqueza. Ocurre en la búsqueda interna, en la transformación del corazón, en la práctica del amor al prójimo. Cuando la religión se aleja de estos principios, se convierte en un sistema, una institución como cualquier otra. Y es por eso que tantos elegidos toman la difícil decisión de alejarse, porque saben que su fe no se puede comprar, manipularse o usarse como un chip de negociación. Antes de tomar la decisión de abandonar la iglesia, muchos elegidos pasan por un largo periodo de incomodidad espiritual. Algo dentro de ellos dice que hay algo mal, que lo que debería alimentarlos espiritualmente realmente los está haciendo cada vez más vacíos. Intentan ignorar, intentan encajar, intentan seguir como otros, pero la inquietud solo aumenta. El espíritu no se equivoca. Y cuando algo no está alineado con la verdad, grita, pidiendo cambio. Este sentimiento puede confundirse e incluso aterrador.
Cuestionar la Iglesia es visto como un acto de rebelión, y muchos tienen miedo de alejarse y perder su conexión con Dios. Pero con el tiempo se dan cuenta de que esta conexión nunca ha estado en la institución, sino dentro de ellos. La verdad comienza a revelarse a sí misma, y la duda se convierte en claridad. La incomodidad es la primera señal de despertar. Indica que ya no puede ignorar su intuición, que su alma requiere un camino más puro y auténtico. Es el comienzo de un viaje de liberación, donde el elegido finalmente entiende que su espiritualidad no depende de los dogmas, sino de su propia conexión directa con Dios. Muchos elegidos alcanzan un punto en el que se dan cuenta de que la verdadera fe no puede estar limitada por muros o reglas impuestas por los hombres. La conexión con Dios va mucho más allá de un templo físico, ya que Él está en todas partes, en el silencio de un amanecer, en el aliento del viento, en el aspecto sincero de alguien que ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. Dios nunca ha sido restringido a un lugar, ni a un conjunto de tradiciones rígidas. La verdadera fe es un vínculo directo entre el alma y el Creador, sin la necesidad de intermediarios, sin rituales obligatorios, sin dogmas que distorsionen la esencia de lo divino. Los elegidos se dan cuenta de que la Iglesia, en su forma institucionalizada, a menudo establece barreras en lugar de construir puentes. Se crean reglas sobre cómo rezar, cuándo rezar, cómo ofrecer, quién puede o no ser bendecido. Pero Dios no está apegado a estas limitaciones. No requiere dinero para escuchar una oración, ni un líder para interceder por aquellos que realmente lo buscan. La fe es una experiencia íntima, individual y profunda que solo se puede sentir en el corazón. Cuando uno elegido se despierta a esta realidad, entiende que no necesita estar físicamente dentro de una iglesia para estar espiritualmente conectado con lo divino. La búsqueda de esta conexión directa se convierte en una prioridad. Muchos comienzan a profundizar en la oración, la meditación, la reflexión silenciosa. Descubren que Dios habla entre las líneas de la vida, en las pequeñas coincidencias, en las respuestas que surgen cuando se espera lo menos. Y especialmente, se dan cuenta de que cuanto más se liberan de las cuerdas impuestas por la religión formal, más intensamente sienten la presencia divina. No se trata de rechazar totalmente a la Iglesia, sino entender que Dios siempre ha estado más allá de ella. Los elegidos no se alejan de la Iglesia por casualidad. Hay señales claras de que algo más grande está sucediendo en sus vidas, una transformación espiritual que los lleva a buscar respuestas más allá de lo convencional. Estos signos pueden surgir de diferentes maneras. Una inquietud interna que crece todos los días, sueños recurrentes que parecen transportar mensajes ocultos, una sensación de que la realidad a su alrededor ya no tiene sentido como antes. Es como si una voz silenciosa dentro del corazón llamara a algo que aún no está totalmente claro, pero al mismo tiempo no se puede ignorar. A menudo, la primera señal de esta llamada es la insatisfacción con lo que una vez parecía suficiente. La persona comienza a percibir fallas en los discursos religiosos, siente que la predicación ya no resuena con su alma, que las promesas vacías ya no traen la paz esperada. Luego viene la búsqueda de respuestas fuera de lo que se le enseñó. El elegido comienza a estudiar más profundamente, a cuestionar lo que siempre aceptó sin reflexionar. Y es en este momento que encuentra que su conexión con Dios no tiene que estar mediada por nadie, que la verdadera espiritualidad es algo mucho más grande de lo que cualquier institución puede ofrecer. Otra gran señal es la sincronicidad. Parece coincidencias, pero llevan mensajes profundos. Un libro que aparece en el momento adecuado,
una conversación inesperada que lleva la respuesta a una antigua pregunta, una secuencia de eventos que aleja a la persona de su zona de confort. Todo esto es parte del despertar. Cuando el elegido percibe estos signos y acepta su viaje, entiende que su eliminación de la iglesia no es un error, sino una dirección. Dios no lo está alejando de él, sino de las distracciones que le impidieron verlo claramente. Biesum. Aunque sienten este llamado a algo más grande, muchos elegidos enfrentan un intenso conflicto interno antes de alejarse de la iglesia. Esto se debe a que, desde una edad temprana, se les enseñó a creer que dejar una institución religiosa es lo mismo que a alejarse de Dios. Este miedo es cuidadosamente cultivado por algunas doctrinas que predican que solo dentro de la iglesia está la salvación, que los que se mudan están perdidos, condenados. Pero esta creencia se basa en el control, no en la verdad espiritual. La culpa religiosa se convierte en un peso difícil de llevar. El elegido se pregunta si está equivocado, si está siendo rebelde, si está decepcionando a Dios al cuestionar las reglas impuestas a él. Tiene miedo de perder protección divina, de no encontrar una nueva forma. Pero con el tiempo se da cuenta de que este miedo no proviene de Dios, sino de los hombres. El Creador nunca impuso actualmente a la fe. Nunca obligó a nadie a seguirlo por miedo u obligación. La verdadera conexión con Dios nace del amor y la libertad, no de la culpa y la sumisión ciega. Superar este conflicto interno es uno de los pasos más difíciles del despertar espiritual. Pero cuando el elegido entiende que Dios está dentro de él y no en un edificio o dogmas, la culpa desaparece. Se da cuenta de que su viaje es único, que su crecimiento espiritual requiere el coraje para romper con viejas creencias y seguir lo que realmente tiene sentido para su alma. La liberación de este miedo es lo que permite a los elegidos finalmente abrazar su fe auténticamente, sin intermedios, sin miedo, sin culpa. Muchos elegidos, a medida que se alejan de la iglesia, buscan respuestas directamente en la Biblia, y lo que encuentran es sorprendente. Jesús nunca ha sido atrapado en templos o tradiciones estrictas. Caminó entre las personas, enseñó la simplicidad de la fe, habló de amor, humildad y conexión directa con Dios. Condenó la hipocresía de los líderes religiosos de la época, que transformaron la espiritualidad en un juego de poder y control. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en muchas instituciones religiosas. En Mateo 6:24, la Biblia lo deja en claro. Nadie puede servir a dos caballeros. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Este pasaje revela una verdad que muchos ignoran. Cuando la religión se convierte en un negocio, se aleja de Dios. Cuando la fe se usa como herramienta de manejo, su esencia se pierde. Los elegidos sienten esta distorsión y no pueden compactarla con ella. La verdadera espiritualidad enseñada por Jesús es libre, sin cadenas, sin demandas financieras, sin rituales obligatorios. Se trata de amar a los demás, buscar la verdad dentro de sí mismo, vivir con integridad y fe genuina. La Biblia, cuando se trata de un corazón abierto, revela que Dios siempre quiso que seamos libres, no prisioneros de una institución. Las iglesias, en esencia, podrían ser lugares de bienvenida, aprendizaje y fortalecimiento de la fe, y en algunos casos todavía están. Sin embargo, muchos se han convertido en arrestos espirituales, donde se desaconseja la libertad de pensamiento y la fe se ha convertido en una moneda de cambio. El miedo se usa como herramienta de control, miedo al infierno, el pecado, la condena.
Pero la verdadera espiritualidad no se puede construir sobre el miedo. Ella nace del amor, una búsqueda sincera, de pura conexión con Dios. El problema no está en la existencia de iglesias, sino en la forma en que se llevan a cabo muchos de ellos. En lugar de fortalecer la conexión de los fieles con Dios, algunos terminan creando dependencia, haciendo que la gente crea que no pueden encontrarla por su cuenta. Esto va en contra de todo lo que Jesús enseñó. No encontró templos lujosos, no creó un sistema para crear riquezas, no requirió obediencia ciega. Simplemente demostró que Dios está dentro de todos, sin barreras. Los elegidos, cuando se dan cuenta de esta realidad, entienden que su fe debe ser mayor que cualquier institución. No rechazan a Dios cuando salen de la iglesia. Por el contrario, lo encuentran más puramente y verdadero. Descubren que la casa de oración más grande es el corazón mismo. La intuición siempre ha sido una brújula para los elegidos, una voz silenciosa que susurra verdades que no siempre son evidentes para los demás. Desde una edad temprana, muchos sienten una inquietud, una gran percepción de que algo es mal apropiado a su alrededor. Este instinto no es el resultado del azar. Es un don espiritual que te permite ver más allá de las apariencias, más allá de las tradiciones impuestas, más allá de las palabras vacías. La intuición es el canal por el cual el Creador se comunica directamente con sus hijos, guiándolos de manera que no siempre tienen sentido de inmediato, pero que con el tiempo revela su verdadero propósito. Sin embargo, la sociedad y especialmente las instituciones religiosas a menudo desalientan este regalo. Desde una edad temprana se nos enseña a obedecer sin duda, siguiendo reglas sin comprender la razón detrás de ellos. La intuición, que debería ser una herramienta esencial para discernir bien de lo incorrecto, a menudo se suprime en nombre del cumplimiento. Pero los elegidos no pueden ignorar esta voz interior. Se sienten cuando algo no está bien, cuando un mensaje no resuena con su alma, cuando un entorno parece drenarlos en lugar de fortalecerlos espiritualmente. Y es precisamente esta percepción la que los lleva a buscar algo más allá de los muros de la iglesia, porque entienden que la conexión con Dios no puede ser forzada o manipulada, sino que viven auténticamente. Cuanto más elija, aprende a confiar en su intuición, más claro se vuelve. Se da cuenta de que las respuestas que busca no están en discursos decorados o promesas vacías, sino dentro de sí mismas, en el silencio del corazón, en el sentido de la paz que surge cuando algo está realmente alineado con lo divino. Después de la intuición, es un acto de coraje, ya que significa confiar en ti mismo, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Pero también es un acto de fe, porque significa reconocer que Dios habla de manera sutil y que el verdadero despertar espiritual comienza cuando aprende a escuchar, sentir y actuar de acuerdo con esta voz interior. Durante siglos, la religión se ha posicionado como un puente entre el hombre y Dios, como si el Creador fuera inaccesible sin la intercesión de líderes, templos y rituales. Pero la verdad es que esta conexión siempre ha estado al alcance de todos, sin la necesidad de mediadores. Los elegidos, al despertar a esta realidad, se dan cuenta de que su fe no puede estar limitada por las tradiciones humanas, porque Dios nunca se ha apegado a las reglas hechas por los hombres. La verdadera espiritualidad no requiere permiso, no impone barreras, no cobra tarifas. Simplemente existe dentro de cada uno, con la esperanza de ser reconocido y vivido lleno. Encontrar a Dios sin intermediarios significa aprender a sentir su presencia en los pequeños detalles de la vida. Está en el silencio de una mañana tranquila, en la grandeza del universo, en el latido del corazón.
No tienes que estar en un templo lujoso para encontrarlo, porque es cada aliento, en cada pensamiento sincero, en cada acto de amor. Los elegidos se dan cuenta de que la verdadera oración no necesita palabras ensayadas, sino un corazón abierto. La conexión con lo divino no requiere posturas estrictas o tiempos programados. Sucede en el momento en que te permites sentir, reflexionar y agradecer. Pero esta libertad asusta. Muchos pasan años creyendo que solo pueden acercarse a Dios a través de las instrucciones de un líder religioso. Abandonar esta idea puede conducir al miedo, la duda e incluso a la culpa. Sin embargo, los elegidos que siguen este camino se dan cuenta de que nunca estuvieron tan cerca del Creador. Sin intermediarios, la relación se vuelve más pura, más profunda, más verdadera. Descubren que no necesitan permisos para ser espirituales, ya que la única validación que realmente importa proviene de Dios mismo. El viaje espiritual de los elegidos no es solo interno, también se refleja en el mundo exterior y no siempre positivamente. Cuando alguien decide alejarse de la iglesia para buscar su conexión con Dios de forma independiente, inevitablemente enfrentará juicios. Los amigos y la familia pueden interpretar esta decisión como la rebelión, la debilidad o incluso una traición a la fe. El miedo a lo que otros pensarán puede ser un obstáculo importante, ya que estamos condicionados a buscar aceptación, siguiendo los estándares establecidos para evitar conflictos. Sin embargo, el despertar espiritual requiere el coraje para enfrentar malentendidos y permanecer firmes de la manera que resuena con su propia alma. A menudo, aquellos que critican o condenan uno elegido por su decisión solo están proyectando sus propios temores. Se aferran a las estructuras religiosas porque se sienten seguros dentro de ellas y ven a alguien cuestionar estas estructuras, amenazan su propia cosmovisión. En lugar de tratar de convencer a otros, el elegido aprende que la mejor manera de responder al juicio es a través del ejemplo. Con el tiempo, su paz interior, su claridad y su conexión con lo divino hablarán más fuerte que cualquier argumento. Ser juzgado y rechazado puede ser doloroso, pero también es una prueba de fuerza. Los grandes maestros espirituales de la historia fueron criticados por desafiar lo que se consideró correcto. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de su época precisamente por predicar una fe libre, basada en el amor, en lugar del control. Los elegidos siguen este mismo camino. Aunque enfrentan resistencia, saben que su misión es mayor que la opinión de los demás. La eliminación de la Iglesia no es el final de la fe, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los elegidos que se liberan de las cuerdas institucionales se enfrentan a un desafío y al mismo tiempo una oportunidad única: construir su propio viaje espiritual, sin dogmas limitantes, sin la necesidad de aprobación externa, sin temor a cometer errores. El camino se convierte en una búsqueda sincera de significado, un descubrimiento personal de lo que realmente fortalece el alma. Y cada paso se guía por intuición, experiencia y relación directa con Dios. Este viaje puede ser solo al principio, ya que no todos entenderán este proceso, pero con el tiempo, el elegido se da cuenta de que nunca estuvo realmente solo. Comienza a atraer personas con la misma visión, descubre nuevas formas de conectarse con lo sagrado, crea sus propios rituales de oración y meditación. Se da cuenta de que la fe no está fija, sino algo vivo, que evoluciona junto con su crecimiento espiritual. No hay una sola manera correcta. Cada uno elegido encontrará su propia forma de acercarse a lo divino. Lo importante es mantener su corazón abierto, seguir buscando, seguir aprendiendo. La verdadera espiritualidad no se impone, sino algo que significa.
Es esta libertad la que permite que la fe se vuelva genuina, transformadora y eterna. Llegar aquí no significa que el camino haya terminado. El viaje espiritual de un elegido nunca termina, ya que siempre hay algo nuevo que aprender, sentir, vivir. Pero la gran diferencia ahora es que él sabe que no necesita un templo o reglas rígidas para estar cerca de Dios. Él entendió que su espiritualidad es un estado de ser, una presencia constante en su vida. Y sobre todo, sabes que nunca has estado y nunca estarás solo. Incluso en tiempos de duda, soledad, cuestionamiento, hay algo más grande guiando sus pasos. Dios nunca deja a los que buscan la verdad. La caminata puede tener desafíos, puede exigir fuerza y paciencia, pero cada uno superó el obstáculo, fortalece la fe. Y esta fe, construida en libertad y experiencia personal, es la más inquebrantable que existe. El mundo puede no entender, la religión puede criticar, pero el elegido sabe, su conexión con lo divino es real, viva y eterna. Fue llamado a algo más grande, y este viaje todavía tiene mucho que revelar.